Ahora vamos a estudiar ejercicios sobre la región o el estado termodinámico vapor sobrecalentado. Es una región que se encuentra situada a la derecha de la línea de vapor saturado, es decir, todo lo que esté por encima de esta línea nosotros lo vamos a llamar vapor sobrecalentado. Es a temperaturas superiores a la temperatura del punto crítico. Una sustancia existe como vapor sobrecalentado, obviamente, cuando este no está a punto de condensarse. Es de una sola fase. Ya en este caso, como es de una sola fase, ya ni la temperatura ni la presión son propiedades dependientes y se pueden usar de manera conveniente como dos propiedades independientes en las tablas. Ya van a observar de que el uso de las tablas es un poco más no difícil, sino distinto a como trabajamos con las tablas de saturación. Más sin embargo, se pueden mezclar las dos, incluso hay que trabajar con las dos. El vapor sobrecalentado tiene algunas características, como por ejemplo tiene presiones menores, es decir, la presión del sistema debe ser menor a la presión de saturación a la temperatura que estemos trabajando. Temperatura superior, es decir, la temperatura del sistema debe ser mayor a la temperatura de saturación a una presión dada. Volumen específico superior, es decir, el volumen específico promedio, por así decirlo, debería ser mayor al volumen específico del vapor a una presión o temperatura dada, igual que la energía interna, al igual que la entalpía, siempre deben ser mayores a la temperatura o a la presión que me den. Vamos a hacer ejemplo. Determina la energía interna del agua a 20 pSi y 400 grados Fahrenheit, es decir que vamos a trabajar en el sistema inglés. Vamos a utilizar las tablas de saturación para poder determinar esa energía interna. ¿Por qué de saturación? Porque básicamente no me están diciendo en qué sistema termodinámico estoy, no me están diciendo si es un vapor sobrecalentado. Yo lo tengo que comprobar de acuerdo a las características que les acabo de mencionar. Y para poder determinar esa característica, yo lo que debo hacer es trabajar en la tabla de saturación con los valores que a mí me están dando. Recuerden que una de las características me devuelvo era esta: presiones menores a la presión de saturación, es decir, que yo voy a la tabla con la temperatura que a mí me dan del sistema y voy a leer la presión de saturación. Si esa presión de saturación es mayor a la presión del sistema que me están dando, como en el ejercicio me lo están dando, entonces yo digo que es un vapor sobrecalentado. Si no, entonces otro estado termodinámico. Entonces vamos a las tablas, buscamos la tabla. En este caso vamos a utilizar las características, como les dije, de vapor sobrecalentado, y vamos a trabajar con las presiones. Es decir, la presión del sistema es 20 pSi. Yo voy a buscar que la temperatura del sistema, según la característica, debería ser mayor a la temperatura de saturación a la presión que a mí me da. Entonces, cuando yo me ubico aquí y veo que la presión en la tabla A5E, es decir, sistema inglés, presión de 20 pSi, aquí está 20 pSi, leo la temperatura de saturación. Esta temperatura de saturación es menor que la temperatura del sistema, es decir, que se cumple la característica. Por ende, como se cumple esa característica, yo voy a decir que es un vapor sobrecalentado, porque aquí está temperatura de saturación menor a la temperatura del sistema, o temperaturas superiores a la temperatura de saturación del sistema a la presión que me dé. Es un vapor sobrecalentado. Para determinar la energía interna, ¿qué me voy a ir? A las tablas de vapor sobrecalentado. Y para la tabla de vapor sobrecalentado, que es la A6, necesito dos cosas: presión del sistema y temperatura. Aquí puedo observar que me da la presión es 20 pSi. Estas tablas están en recuadros de acuerdo a las presiones: 1 pSi, 5 pSi, 10, 15, 20. Es decir, que me voy a ubicar en esta que está acá. Cada columna son propiedades únicamente, hay un solo estado, es puro vapor. Hay el volumen específico del vapor, energía del vapor, entalpía del vapor y entropía del vapor. Uno solo, no es una mezcla. Por eso es que no es distinta esta tabla a la de saturación. Voy a ubicar la temperatura del sistema, entonces 400 pSi, ya me voy a ubicar en esta que está acá, y ahora voy a leer en esta columna la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 400 Fahrenheit. Con esa temperatura y esta presión, con ese recuadro de presión, voy a leer en este caso la energía interna. La energía interna es la letra U. Entonces voy aquí y leo a 400 pSi
la energía interna es 1145,1 BTU sobre el invernadero. Y así simplemente calculo la energía interna de ese sistema. El ejercicio 2 dice: determina la temperatura del agua en un estado donde la presión es igual a 0,5 megapascal y la entalpía es 2890. Insisto, no sé qué estado termodinámico es, no sabemos si es un vapor sobrecalentado o si es una mezcla. Para ello debo trabajar con las temperaturas y determinar en qué estado nos encontramos, con el uso de las tablas de saturación y las características. Me doy cuenta que la presión es 0,5 megapascal, la debemos transformar a kilopascal porque la tabla con la que yo les voy a enviar, porque hay tablas que trabajan en megapascal, está en kilopascal. Es decir, que simplemente multiplico por 1000. Lo multiplico y da 500 kilopascal. Con esa presión de kilopascal, yo voy a ubicar el valor de la entalpía del vapor. ¿Por qué? Porque aquí el valor que me dan del sistema es la entalpía de 2890. Y según la característica, esta entalpía debería ser mayor a la entalpía de saturación. Vamos a ver si es verdad. Entonces busco por aquí la presión es 0,5 megapascal, es decir, 500 kilopascal. Ubicamos 500 kilopascal y voy a leer la entalpía del vapor. Aquí está la entalpía del vapor, Hg a 500 es 2748,1. ¿Cómo es? ¿Será que copié mal? Pero vamos a ver, vamos a revisar. Es a 500 es 2748,1. Copié la de 43. Entonces vamos a modificar este valor de una vez. Ok, ya modificamos el valor de la entalpía a 500 kilopascal y vamos a compararlo. Ubicamos que este señorito que está acá, aquí en este punto estaría la entalpía, por ejemplo, que es la entalpía de saturación. Esa entalpía la vamos a comparar con la entalpía del sistema. La entalpía del sistema es 2890, entonces se cumple la característica. 2890 debería estar superior, es decir, debería estar por fuera de la línea de saturación. Entonces, como está por fuera de la línea de saturación, yo digo que es un vapor sobrecalentado. Y como es un vapor sobrecalentado, para poder obtener el valor de la temperatura necesitaría dos valores, es decir, la de la presión y la de la entalpía. Y la de la entalpía que en el sistema que me dan. Ahora bien, ¿cómo lo sé? Tengo que irme a la tabla de vapor sobrecalentado. El sistema está a 0,5 megapascal. Aquí está la presión. El recuadro de la presión es 0,5. Y la entalpía que voy a buscar es 2890. Empiezo a buscar. Esta es la línea de entalpía, ¿oyeron? Empiezo a buscar 2890. No tengo 2890. Eso quiere decir que este valor de 2890 está entre 2855 y 2961. Y no conozco la temperatura. Recuerden que es el valor que estoy buscando. Por ende, debo interpolar. Como debo interpolar, vamos a hacerlo de forma manual o con la calculadora. El que sepa manejar la interpolación por calculadora, genial. Yo voy a demostrarlo, lo voy a hacer de forma manual. Aquí tenemos la fórmula de interpolación: y sub x igual a y sub 0 más x menos x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0 por y sub 1 menos y sub 0. Ok, ese y sub 0 y todo lo demás lo vamos a expresar en una tabla. Aquí tenemos x. ¿Quién va a ser x o x sub 0? Este es x sub 0, x y x1. Este es y sub 0, y x es el valor que vamos a buscar, y sub 1. Entonces, ubicamos acá en la tabla de vapor sobrecalentado, presión 0,50, entalpía 1, que es el valor de x, 2855,8, porque 2890 está entre estos dos. Y podemos observar 2890 está entre estos dos valores. Como está entre estos dos valores, voy a tomar que y sub 1 va a ser 200, 2890 es el valor x, y para ese valor es el valor de temperatura que vamos a buscar, y 2961, que es el valor x1, para ella tengo un y1 que es 250. Sustituyo en la fórmula de interpolación, ¿verdad? Yo les aconsejo primero resuelvan la resta, resuelvan esta resta, hacen la división. Es como si tuviesen aquí una llave completa para esto, porque deben trabajar muy bien al calculador. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Resolví primero 2890 menos 2855.8, se da 34,2.
Luego lo dividí entre 2961 menos 2855.8, que es 105,2. A ese resultado lo multiplico por 50, que es la resta de y sub 1 menos y sub 0. Me da un valor, cuando yo multiplico 50 por esta división, da 16,2547. Y ese resultado lo sumo a y sub 1 y me va a dar un valor de temperatura de 216,25. Si nos damos cuenta, el valor está entre las dos temperaturas que tenemos de referencia. Eso quiere decir entonces que la temperatura de ese sistema es 216,2547.